En esta clase vamos a trabajar sobre la elección de un método. Cuando nosotros nos encontramos en proceso de elaboración de un diseño de investigación, uno de los pasos muy importantes, además de la elección de la lógica de investigación, es la selección de un método de investigación. El método de investigación, como ya lo hemos visto en clases anteriores, nos indica la forma específica de proceder, nos permite elegir o seleccionar ciertas estrategias de abordaje de un objeto de estudio. Este método está directamente relacionado con la elección del problema y de los objetivos de investigación. La metodología que se elija, el tipo de estudio, el tipo de método, el tipo de lógica, debe ser coherente con los objetivos de investigación y con el problema de investigación. En el caso específico de la investigación cualitativa, este método, como todo el diseño, adquiere como característica que es una construcción emergente y que va cambiando y tomando forma a lo largo de todo el proceso de investigación. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para elegir un método de investigación? En primer lugar, ¿cuáles son los intereses del investigador? Es decir, ¿qué conocimiento desea obtener? ¿A qué resultados pretende llegar? También deberíamos tener en cuenta cuáles son las teorías y los conceptos que han sido seleccionados para abordar el tema propuesto, fundamentalmente porque la metodología tiene que estar vinculada y ser coherente con todo el planteo de la investigación. Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, un marco teórico donde se trabaja, por ejemplo, la construcción colectiva del conocimiento basada fundamentalmente en la perspectiva constructivista del aprendizaje y de la enseñanza, obviamente la investigación va a adquirir como método un método relacionado con la lógica de investigación cualitativa que es coherente con esta mirada teórica también. Por otra parte, también el investigador, al momento de seleccionar un método, debería tener en cuenta cuáles son las limitaciones prácticas con las que se enfrenta, es decir, cuáles son las posibilidades de factibilidad de desarrollo de la investigación. Yo puedo plantearme querer hacer una investigación y no poder acceder, por ejemplo, a las fuentes, o no tener el financiamiento suficiente, los recursos económicos como para realizar la investigación, o no poder acceder, por ejemplo, a los sujetos con los que pretendo investigar, o no contar con los recursos humanos necesarios para desplegar una serie de estrategias de investigación que implican tiempo y trabajo humano. Entonces debo tener en cuenta también estas limitaciones que tienen que ver con lo práctico al momento de seleccionar un método. Existen varios tipos de estudios que pueden ser clasificados de acuerdo a los autores que nosotros elijamos para clasificarlos. En este caso voy a basarme en una autora argentina cuyo nombre es Ruth Vieites, quien hace un estudio y presenta un libro, resultado de ese estudio, respecto a las posibilidades de investigación y de abordajes epistemológicos en organizaciones sociales, en la sociedad y también investigaciones en el Estado, ¿no? Ella plantea que un tipo de estudio cualitativo de investigación es el estudio de caso. Este estudio de caso consiste en la recopilación e interpretación de toda la información posible sobre un individuo, sobre una institución o sobre una empresa. Es decir, que un caso puede ser una institución, ¿sí? Puede ser un grupo social, un movimiento social, puede constituirse en un caso. Esta autora dice que hay estudios de caso único y estudios de casos múltiples. En el caso de los estudios de caso único, a lo que nos referimos es al estudio de un solo caso, que es representativo de otros casos y que por tanto es tomado como objeto de la investigación. En cambio, el estudio de casos múltiples es una sumatoria de casos que por sus características particulares interesan especialmente al investigador. Otro tipo de estudio es el método biográfico, donde la investigación
se organiza en torno a un yo individual o colectivo. El investigador busca retomar la experiencia individual del sujeto investigado, justamente porque este sujeto, si bien su historia personal le es propia, está relacionada con la historia que le ha pasado o con las experiencias o los acontecimientos de un grupo social y de un contexto. Por lo tanto, su experiencia está relacionada con la experiencia de otros y por tanto es un ejemplo de esas experiencias. Esta modalidad de investigación trabaja fundamentalmente con testimonios, con relatos de vida, con vivencias, con experiencias, donde el sujeto de investigación va contando anécdotas, experiencias de vida por las cuales ha ido transitando en el transcurrir de su existencia. Otro tipo de estudio importantísimo es el método etnográfico. Este método etnográfico surge en los estudios antropológicos y luego de a poco va siendo incorporado en otros campos disciplinares donde la educación es uno de ellos. Y, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido importantes estudios donde se aborda de manera etnográfica la práctica educativa, las prácticas de enseñanza en las escuelas. En Argentina hay muchos ejemplos de investigaciones escolares realizadas desde este enfoque que se denomina etnografías escolares. Pero esta etnografía escolar, esta forma de registrar o de analizar o de interpretar la práctica escolar, la práctica que acontece en las instituciones educativas, deriva de este método etnográfico que pone el acento fundamentalmente en la dimensión cultural de la realidad social. Es decir, es el entramado cultural el objeto principal de estudio de estos métodos, ¿no? Esta cultura se aborda a través de tres tipos de información. El primer tipo de información es el comportamiento de las personas. El segundo son los artefactos culturales, es decir, todas aquellas construcciones que las personas realizan para transmitir y reproducir y reconstruir la cultura, como por ejemplo sería en una escuela los actos escolares, las actividades extraescolares, las actividades de vinculación con la comunidad, las tareas que se hacen habitualmente dentro de la institución, las muestras, las exposiciones. Son todas construcciones que hacen las personas que forman parte de un grupo para transmitir, reproducir y reconstruir la propia cultura. Y el tercer tipo de información que requieren estos métodos etnográficos son los discursos de las personas, es decir, dan mucho peso a la palabra de la persona y cómo va estructurando la persona esos discursos y sus propios decires. El focus group es otro tipo de estudio que es muy utilizado fundamentalmente actualmente en el ámbito del marketing y del desarrollo del mercado, que es un tipo de estudio que tiene por objeto recolectar información en profundidad de acuerdo a ciertas necesidades. Lo que permite el focus group es que un moderador plantee un tema de discusión y que en un espacio, en una mesa redonda donde se encuentren varias personas, se pueda discutir esa temática referida en general a datos sobre la vida o el entorno social. Esta modalidad de estudio también es muy trabajada en el ámbito de las terapias y las psicoterapias grupales, donde hay un moderador que es el que coordina y otorga la palabra y plantea los temas de conversación, direcciona la conversación, y luego las personas que participan, que son quienes intercambian de forma verbal las opiniones que pueden vertir respecto al tema que ha sido planteado. Existen también estudios de tipo exploratorio que intentan explorar un tema donde hay escaso conocimiento sobre el mismo. Este es un tipo de estudio muy usado, sobre todo en aquellas temáticas que no han sido suficientemente estudiadas en el contexto en el cual se quieren estudiar o con los sujetos con los que se quiere estudiar.
y que por lo tanto se plantea como una primera exploración del tema, un primer abordaje de la temática en un contexto determinado. También existen estudios descriptivos que, como su nombre lo indica, buscan describir o caracterizar a los fenómenos a partir de ciertas categorías que son preestablecidas por el investigador, y estos estudios son adecuados cuando uno lo que conoce el tema de investigación, el problema de investigación, pero necesita mayores detalles, necesita mayores características de ese objeto, entonces decide optar por un estudio de tipo descriptivo. Otro tipo de estudio muy trabajado en los últimos tiempos en la educación es la investigación-acción. Este tipo de investigación surge desde la propia práctica, es decir, no hay un problema de investigación preestablecido o que ha sido introducido por un grupo externo al grupo de investigación, sino que son los mismos sujetos participantes de la investigación los que deciden los que toman todas las decisiones desde el problema de investigación en adelante sobre el desarrollo de una investigación. Son los propios docentes, en este caso, los que deciden qué temas se van a investigar. Dentro de lo que es la investigación-acción también hay muchas variantes. Una de ellas es la investigación-acción participativa, otra es la investigación-acción protagónica. La investigación-acción protagónica es una variante de la investigación-acción que ha sido muy desarrollada en Latinoamérica, y la investigación-acción participativa actualmente tiene muchos adeptos. Uno de ellos son grupos de la Universidad Nacional de Buenos Aires que trabajan en zonas urbano-marginales y con sectores marginales del conurbano bonaerense, y que muchos de ellos están siendo liderados por María Teresa Sirven y su equipo de investigación. Luego que nosotros hemos seleccionado el tipo de estudio que vamos a desarrollar, necesitamos detenernos un momento a pensar cómo va a ser el muestreo, es decir, la selección de fuentes de investigación. Estas fuentes de investigación pueden ser sujetos, pueden ser documentos, pueden ser mapas, pueden ser fotografías, pueden ser recortes de audios. Debemos decidir cómo va a ser el muestreo. Dentro de la investigación cualitativa siempre se pone el acento en la riqueza la posibilidad de tomar la perspectiva de los actores, de captar sus propias vivencias, sentimientos y razones que lógicamente pueden estar expresadas verbalmente por el protagonista o pueden estar mediadas o atravesadas por un texto escrito, como puede ser, por ejemplo, una biografía, una carta, un registro de campo, o un material documental, cualquiera sea su tipo. El muestreo siempre en la investigación cualitativa es de carácter intencional, es decir, siempre hay una intención en particular del investigador para que ese sujeto o esa fuente forme parte de la investigación, y obviamente no es lo mismo que sea uno o que sea otro, sino que hay una selección cuidadosa de quiénes son los sujetos que van a formar parte de la muestra o las fuentes de datos que van a formar parte de la muestra. Siempre hay una intención clara del investigador respecto a esto. Cuando trabajamos en el caso de sujetos de investigación, siempre estos sujetos son elegidos de acuerdo con los propósitos de la investigación. Por lo tanto, no todos los sujetos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, sino que son solo aquellos que interesan en particular al investigador los que luego son incluidos. Y por todo lo que hemos dicho, obviamente, el tipo de muestreo en la investigación cualitativa no sigue reglas fijas ni especificadas de antemano, como sí sucede en la otra lógica de investigación, la lógica cuantitativa, que trabaja con muestreos probabilísticos, no probabilísticos, y hay, toda una serie de cuestiones a tener en cuenta que están fijadas antemano para seleccionar quiénes son los que están incluidos y quiénes están excluidos de una muestra. Los tipos de muestreo son variados. Un tipo de muestreo es el muestreo opinático, que es aquel muestreo donde yo selecciono los sujetos de acuerdo a la opinión que estos sujetos tienen. Es decir, lo más valioso de esos sujetos con los cuales yo voy a integrar la muestra de la investigación es la opinión que vierten sobre determinado tema. Obviamente, vuelvo a aclarar,
esa opinión puede estar dicha por la misma persona, o puede estar escrita, o puede estar grabada, o puede estar filmada, ¿sí? Pero es la opinión lo que hace interesante a ese sujeto. Otro tipo de muestreo es el muestreo de tipo teórico, donde el investigador, según el marco teórico que le sirve de fundamento, selecciona a los sujetos para la integración de la muestra. El caso típico es un tipo de muestreo que implica pensar en un sujeto que, por tener ciertas características que son típicas de un grupo o al que pertenece, ese sujeto es tomado como un caso, que es un caso ejemplo de otros casos similares. Por lo tanto, es estudiado desde ese lugar. El caso extremo es lo contrario, es decir, es un caso que se sale de la línea de lo normal y que interesa justamente porque es algo que se escapa a la regla habitual de desarrollo de algún grupo. El muestreo de tipo bola de nieve es aquel tipo de muestreo donde el investigador no sabe de antemano a qué sujetos integrar en la muestra y entonces decide comenzar por uno de estos sujetos, por un sujeto, y preguntar a ese sujeto a quién debería entrevistar, luego a ese otro sujeto preguntarle a quién le parece que debería entrevistar, luego a ese sujeto a quién le parece que debería investigar, y así, con un efecto de bola de nieve, de arrastre de sujetos, se va conformando la muestra. Otro tipo de muestreo es el muestreo por cuotas, que es aquel muestreo donde hay una cierta cantidad de sujetos que comparten alguna, digamos, en un grupo heterogéneo, donde hay sujetos que comparten mismas características, y entonces al tener mismas características son agrupados dentro de la muestra en pequeños subgrupos, dentro del grupo total de la muestra, y eso se denomina cuota. Cada cuota tiene ciertas características comunes que hacen o dan cierta homogeneidad a ese pequeño subgrupo. Un caso típico es por la edad. Cuando nosotros tenemos una edad, un rango etario demasiado amplio, es necesario agrupar por cuotas a los individuos para sostener un poco dentro de la heterogeneidad cierta homogeneidad. Y otro tipo de muestreo es el muestreo accidental. Este es un muestreo que implica que el sujeto que ha sido seleccionado para la muestra ha sido partícipe de determinado acontecimiento solo por accidente. Es decir, estuvo presente solo accidentalmente, pero su perspectiva o su visión del acontecimiento es importante para la investigación y por tanto el investigador lo toma como parte de su estudio.